Gloria a Dios, bien amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde. Agradecemos al Señor por sus múltiples bondades y misericordias. Nos permite un día más de vida. Gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir la palabra del Señor. Y pues ayer no tuvimos la oportunidad de hacerlo por fuerzas mayor, pero que ya hoy estamos nuevamente en la iniciativa de poder hacerlo para la gloria del Señor. Así que para quienes desde ya están conectados y quienes mañana, pasado mañana y cualquier día lo van a ver, pues reciban un cordial saludo de la familia pastoral. Aquí estamos bien, gracias a Dios, porque el cuidado de Dios ha sido grande, ha sido misericordioso para con nuestra vida. Así de que gracias a Dios por ello. Y quiero, antes de impartir la palabra, saludar a mi familia allá en Tecate, México. Dios les bendiga, que también se conectan para oír el mensaje, la palabra del Señor. También a la familia que está allá en la costa sur, en Tiquizate. También a mi familia, la familia que está allá en el Estorizabal, allá en San Luis Petén, allá también en la aldea al remate de Tikal, Petén. Bueno, donde quiera que nos estén viendo, Dios les bendiga. También a nuestros amigos, a Miguel Mata, que ha estado por ahí también viendo la palabra, oyéndonos. Dios bendiga a Miguel, Dios bendiga a Mario López, Dios bendiga a Luis Posier, a todas las familias, Dios bendiga a todos y a cada uno por nombre. Así que mil bendiciones a todos los pastores de los diferentes países o lugares, múltiples bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Así que gracias a Dios por ese amor tan grande de parte de Dios para con nuestra vida. Bien, vamos entonces después del saludo, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia allá en Primera de Juan, primera epístola de San Juan Apóstol, o del apóstol Juan, como usted quiera llamarle. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 9. Leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único, al mundo, para que vivamos por Él. Gloria al Señor, aleluya. Así de que, gracias a Dios, aleluya, yo quiero en esta tarde transmitirle este tema para que usted medite, para que usted reflexione, para que la iglesia, para que el ser humano lo piense de una manera muy detenida. Dios ama a su pueblo. Dios ha amado a la humanidad entera. El amor de Dios es más que sentimientos. El amor de Dios son 5 cosas indispensables para la vida del ser humano. El amor de Dios es más que sentimientos, lo repito. Es entrega, es sacrificio, es dedicación, es perdón y corrección. 5 cosas tan importantes para la vida del ser humano. No hay Dios, fuera de Dios, quien pueda tener esas cualidades gloriosas. No hay Dios que pueda suplir a la vida del ser humano. El amor de Dios requiere sacrificio y entrega por la vida de la humanidad. Por eso Dios entregó a su Hijo, oiga, por la humanidad. Dios entregó a su Hijo por la humanidad. Por eso el texto que estamos leyendo lo dice claramente, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Jehová, en que Jehová, Dios, envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él, para que tengamos vida en Él. ¿Sabe el ser humano
cuánto lo ha amado Dios? Oiga, iglesia, la Biblia dice, allá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primeramente y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, amado hermano y hermana, Romanos lo dice claramente en el capítulo 5, verso 8. Dice que, pero Dios ha demostrado su amor. Oiga, ha demostrado su amor. Ha demostrado su entrega. Ha demostrado su sacrificio. Ha demostrado su dedicación. Ha demostrado su perdón. Ha demostrado su corrección. Desde que Él fue engendrado en aquel vientre y Él llega hasta la cruz del Calvario mostrando la entrega, el sacrificio, la dedicación, el perdón y la corrección para la vida del ser humano. Hasta hoy fecha se están manifestando esas cualidades de parte de Dios para con nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Romanos 5:8? Pero Dios ha demostrado su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor más grande, qué entrega más grande la de Dios para con la vida del ser humano. Se entregó a sí mismo. Hizo el sacrificio de llegar hasta la cruz del Calvario. Tuvo la acción de dedicar ese tiempo, de dedicar su vida por la humanidad y llegar y de dedicar el momento para perdonar los pecados del ser humano. Y luego también una corrección. Y esa corrección fue desde que Él estuvo en esta tierra hasta que llegó a la cruz del Calvario y luego que reveló la palabra para que aquellos hombres santos de Dios la escribieran y esa palabra sea de corrección para nosotros. Por eso la Biblia dice que toda palabra fue inspirada por Dios para corrección, dice. Esa es una de las utilidades. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, el asunto es que si el ser humano sabe cuánto Dios lo ha amado, claro que sí lo sabe. Claro que lo sabe, que lo ha entendido, pero que bueno, el ser humano ha sido alguien que le ha costado aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué motivo? Porque no quiere dejar a las parrandas, no quiere dejar los vicios, bueno, no quiere dejar tantas cosas de la vida humana, de los deleites de la carne, de los deleites de la vida personal. Ese ha sido el problema, el asunto para la vida del ser humano. Pero que el amor de Dios se mostró porque imagínese usted, aún siendo pecadores, Él vino por una humanidad en desobediencia. Él vino por una humanidad en rebeldía, en capricho. Por una humanidad que prácticamente no le prestaba atención a Él. Entonces podemos ver el gran amor de Dios y que el ser humano no ha sabido entender ni aprovechar la entrega de Dios para con la vida del ser humano en esta tierra. No ha sabido entender el sacrificio de dolor, sacrificio de sufrimiento, sacrificio de desesperación,
sacrificio en el cual un ser humano es difícil que soporte hacer un sacrificio de tal naturaleza. De modo que usted sabe el sufrimiento de Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario. Qué sufrimiento más grande. Aleluya. Y esa dedicación, ese perdón y esa corrección. Ahora bien, recuerde que Él no solamente vino para tener esa entrega para la vida del ser humano. No vino solamente para que se manifestaran esas 5 cualidades de cual yo le estoy hablando. Se manifestaran a través de Él para con la vida del ser humano, para con la vida de la humanidad. Sino que también recuerde que había algo que recuperar. Y Él vino para recuperarlo. Él vino para restablecerlo nuevamente. Ahora, recuérdese que Adán y Eva fueron puestos en un huerto, en un paraíso. Él fue puesto en algo de lo cual, hermano y hermana, aleluya, era un lugar de paz, de felicidad, donde la gloria de Dios, donde la presencia de Dios se paseaba en aquel huerto. Ahora bien, usted recuerde que ese huerto quedó ahí perdido, por decirlo así, porque ya no hubo ser humano que lo pudiera habitar, porque ese huerto, ese lugar de felicidad, ese lugar de paz, ese lugar de bendición, era para Adán y Eva, no era para nadie más. Ahora Adán y Eva se descuidan, usted lo sabe. La historia que narra la Biblia sobre lo sucedido a la vida de Adán y de Eva, y son sacados del huerto del Edén, de ese paraíso glorioso. Ahora bien, ese paraíso se quedó ahí resguardado por una espada, dice, de fuego en el centro, aleluya, quedó resguardado por la gloria de Dios. Ahora bien, Él vino y recuperó el paraíso perdido, donde estuvo Adán y Eva. Ahora, mi amado hermano y hermana, porque ¿qué dice San Juan capítulo 14? San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice la Biblia claramente, oiga esta palabra, dice claramente San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Aleluya. Dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Esto se lo dijo a sus discípulos antes de morir, antes de llegar a la cruz del Calvario. Esto lo dijo Jesús antes que llegara la traición de Judas, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, le dice a la gente que pudo haberle oído, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Ahora viene el 2 y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, dice el verso 3, oiga, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano y hermana, aleluya, oiga, Él dijo, yo me voy a ir, pues, voy a retornar a la gloria de mi Padre, voy a regresar de donde vine. Vine con el propósito únicamente de manifestar mi amor por la vida de la humanidad, no solamente por sentimiento, sino que más allá de sentimiento, tuve y he tenido una entrega por el mundo, por la humanidad entera, a presentar un sacrificio por la humanidad, una dedicación para la humanidad, y a través de eso yo poder perdonar los pecados de la vida de la humanidad y poder corregirlos por senda de justicia, por camino de rectitud. Eso fue lo que hizo con sus discípulos y con toda la gente que le seguía en aquella época, y eso es lo mismo que está haciendo hoy en día, corregirnos a través de su palabra, ¿verdad? Porque la Biblia misma lo dice, lo repito, que toda escritura
fue inspirada por Dios y útil para exhortar, para instruir, y luego viene la palabra y dice, y para corregir. Aleluya. Así de que, bueno, la gloria sea para el Señor. Ahora vemos que en el reino de los cielos hay una manifestación, una aclaración de un huerto, de un paraíso, de una ciudad, de un lugar hermoso como lo era el huerto del Edén. Ahora lo dice claramente el Señor. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy a ir a preparar ese lugar para ustedes, para que cuando yo venga y los tome a mí mismo, donde yo esté, ustedes van a estar. Y la patria celestial le corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, como Él vino con ese propósito, ahora a usted no le pertenece el huerto del Edén de aquella época, como le perteneció a Adán y a Eva, y que lastimosamente lo perdieron. Pero que ahora a usted le puede pertenecer ese huerto, esa ciudad, ese paraíso celestial, esa ciudad hermosa que Dios dice que fue a preparar. Jesús. Aleluya. Ahora bien, recuerde que Apocalipsis lo está aclarando claramente. Nadie puede tener duda, nadie puede dudar, nadie puede decir, pero esto, ¿por qué lo dicen si no está escrito? ¿Por qué lo dicen si bueno? No. Ahora tenemos que entender que también Apocalipsis lo dice claramente. ¿Usted recuerda cuando Juan estuvo preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio y fue llevado a esa isla para tenerlo ahí? La misma palabra lo dice, aislado, ¿verdad? Entonces, pero ahí Dios se manifestó en la vida de Juan mostrándole muchas cosas. Y una de las muchas cosas que Dios le mostró, que Dios le enseñó a Juan, está en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, donde dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Oiga, hermano y hermana, y luego dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así de que, bueno, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. La gloria sea para el Señor. Entonces vemos, hermano y hermana, aleluya, ahí en el libro de las Revelaciones, que es Apocalipsis, hermano y hermana, una profecía futura, en la cual usted va a poder ver lo que Juan le está profetizando, ¿verdad? Pero todo aquel que, hermano y hermana, más adelantito lo vamos a ver también, porque oiga, Jesús tuvo y tiene esas cualidades que ya le mencioné, las 5 cualidades, pero de esas 5 cualidades, 3 cualidades tienen que manifestarse en la vida de la iglesia, del ser humano también. Entonces, mi amado hermano y hermana, aleluya, oiga, Jesús ascendió frente a 11 de sus discípulos. 40 días después de haber resucitado Jesús, hermano, ascendió, no descendió, ascendió es ir para arriba. Entonces, hermano y hermana, frente a sus 11 discípulos y 40 días después de haber resucitado, Jesús sube al reino de los cielos con su Padre celestial. Y eso, hermano y hermana, déjeme leerle San Lucas capítulo 24. Dice claramente en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 50 al 53. Oiga lo que dice, claramente, aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor, bendito sea Dios. Dice la Biblia, como está escrita, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Dice claramente, los últimos 3 versículos del último capítulo, que es el 24 de San Lucas, de San Lucas, sí, aleluya. Así de que dice claramente la palabra del Señor. Está diciendo, oiga esto, y los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya. Pero oiga, Jesús se lo lleva, lo saca y se lo lleva, dice la Biblia, aleluya, hasta Betania.
y ahí los bendice y luego Él es llevado o Él sube al reino de los cielos. Ya con anterioridad lo hemos visto que Él anunció, me voy a ir pues a preparar lugar para ustedes. Y vemos el momento cuando Él parte, mi hermano y hermana, hacia ese lugar de donde Él vino para preparar lugar para usted y para mí. Así que vino a recuperar lo que se había perdido, ese hermoso paraíso. Y luego, hermano y hermana, podemos decirlo, que fue y hizo un nuevo paraíso en el reino de los cielos, aleluya, para que usted llegue a morar, a vivir eternamente y para siempre ahí. Esto es a la iglesia, a la iglesia. Gloria al Señor. Ahora bien, vea lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 9 al 11, dice claramente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, les preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos, hermano y hermana, aleluya, una confirmación de las palabras de Jesús cuando les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy a ir pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté ustedes también estén. Bueno, qué bueno es el Señor, porque hermano y hermana, aleluya, estamos hablando del tema: Dios ama a la humanidad, Dios ama a su pueblo. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, mi amado hermano, aleluya, Dios no es palabra vacía, ni ha sido palabra vacía. Dios ha sido, Dios sigue siendo amor. Ese amor hecho vida para con la vida del ser humano. El amor de Cristo no se quedó en palabras, oiga eso, ni en bellos discursos, sino que, hermano y hermana, el amor de Dios fue más allá de palabras. Se mostraron hechos. Se mostró la acción por la cual hoy yo le he hablado y le estoy hablando de esas 5 cualidades que al principio se las mencioné. Entonces, iglesia amada, aleluya, oiga, no quedó en palabras ni en bellos discursos, sino que cumplió, hermano y hermana, con el propósito para lo cual fue enviado a esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, yo pregunto, y es bueno que si esta predicación la va a ver alguien que no conoce de Dios, pues ya lo vio desde el principio, que Dios ama a la humanidad y ha amado a la humanidad, porque vino a la humanidad sin que antes la humanidad fuera obediente, sin que antes la humanidad estuviera apartada del pecado. Todo mundo estaba en el pecado, pero Él vino por amor y esas 5 cualidades se manifestaron. Ahora, ¿será que el mundo sin Dios le ha correspondido mal? ¿Será que la humanidad le ha correspondido mal a Dios? Repito, ¿será que la humanidad, será que el mundo le ha correspondido mal a Dios? Oh, gloria a Dios, iglesia. El mundo le ha correspondido mal a Dios, no valorizando todo lo que Dios hizo. ¿Por qué le ha correspondido mal? Porque la humanidad le ha encantado más. Hay gente que ya tiene cuántos años de vida. Llámele usted 40, 60, 70, 25, los años que tenga.
Y le ha gustado más los deleites del mundo, los deleites de la carne, andar en desobediencia, en camino de equivocación, en camino de perdición, que aceptar lo que Dios vino a ofrecerle. Que vino a ofrecerle, oiga, vino a ofrecerle claramente, aleluya, una entrega total para usted. Le vino a ofrecer, a dar un sacrificio de sufrimiento. Usted sabe que lo latiguearon. Usted sabe que lo abofetearon. Usted sabe que hay una parte de la Biblia en Isaías donde dice que lo mesaron de la barba. Quiere decir que lo guiñonearon de la barba a Jesús por causa suya, por causa de la humanidad. Usted sabe que cargó una pesada cruz. Usted sabe que tuvo que subir una cuesta con esa cruz. Usted sabe que le fue puesta una corona de espinas. Usted sabe que fue traspasado su costado con una lanza. Usted sabe que le metieron clavos en sus manos para crucificarlo, en sus pies para crucificarlo. Usted sabe que le pusieron una esponja con vinagre, hermano, en sus labios reventados por el candente sol de aquel momento. Y del sol fuerte sus labios se le reventaron de venir cargando la pesada cruz por causa de la sed, hermano y hermana, aleluya. Él sufrió, hermano, ese asunto de que los labios se le reventaron, y cuando estaba en la cruz, hermano, le subieron una esponja con vinagre y le mojaron los labios. Hermano, eso arde, eso es terrible, aleluya. Y luego, hermano, la muerte de cruz, qué desesperación, cuando él sintió el peso del pecado de la humanidad, el peso suyo, amigo o amiga, el peso de todo el ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces fue ese sacrificio, esa dedicación que él tuvo para poder dar el perdón y poder corregirle a usted, aleluya, en el camino que debe de andar. Por eso Proverbios lo dice claramente. Si no estoy mal, es Proverbios 14:12, donde dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Pero por qué? Porque no han querido aceptar la corrección de Dios, o lo que Dios vino a entregarse para con la vida del ser humano. Bueno, claro está que el mundo le ha correspondido mal a Dios, y eso lo estamos viendo notoriamente, lo estamos viendo palpablemente con nuestros ojos materiales. Y usted que tiene vida lo ha visto, usted que ha sido apartado del camino del Señor lo ha visto, y usted que no ha querido aceptar a Jesús, en usted mismo usted lo ha visto y lo está viendo en determinadas personas, en muchedumbre de personas usted lo está viendo. Bueno, así de que en cualquier momento usted tiene que entregarse, tiene que rendirse a los pies de Jesús, porque déjeme decirle, amigo o amiga, aleluya, que Hechos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos, dice la Biblia. Solamente en el nombre de aquel que vino a mostrar su amor por usted, a tener una entrega total, un sacrificio total, una dedicación total, a darle un perdón total y a darle una corrección total a la vida suya, a la vida de todo ser humano. Así de que es asunto suyo. No es asunto de X o Y persona. Es asunto suyo que usted tiene que doblegarse ante el Rey de Reyes y pedirle el perdón de sus pecados, y que Él inscriba su nombre en el libro de la vida, inscriba su nombre en el libro del Cordero y perdone todos sus pecados. Aleluya. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida no va a poder tener entrada al reino de los cielos, a esa patria celestial que Él fue a preparar para la vida del ser humano. Ahora bien, yo quiero ir también a la iglesia. Dejemos ahí al mundo, ahora veamos con la iglesia. Pregunto, ¿cómo la iglesia le ha correspondido a Dios? ¿Mal o bien? Aquí no se vale intermedio. Jesús lo dijo: por cuanto no eres frío ni caliente. Oiga eso. Ahora bien, aquí no es decir que medio. No. El Señor de todas maneras dice: sino que has sido frío, pues te vomitaré de mi boca. A Dios le gusta la sinceridad, la claridad.
Por eso dice, por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, ahora bien, ¿cómo la iglesia le ha correspondido a Dios? Pregunto. ¿Mal o bien? Respóndaselo usted, iglesia, y también usted, como iglesia, tenemos que vivir en la realidad de la vida cristiana. Ahora, San Juan 14:15 lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Oiga, la iglesia dice, yo amo a Dios. Está diciendo, yo amo sus mandamientos. Oiga qué dice San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Adelantito donde hemos leído. Dice claramente, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo, aleluya, perdón, estoy en San Lucas, San Juan, donde leímos hace un momentito. San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Leí San Juan 14, 15. Pero ahora nos vamos a San Juan 14, 23, 24. Dice claramente, mas el Consolador, aleluya, dice este versículo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Oiga, el Espíritu Santo le está recordando a usted, a la iglesia, a mí, a todos. Pero oiga, ¿qué dice el 23 y el 24? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos casa con él. El 24, el que no me ama, no guarda mis palabras o mis mandamientos, o no es hacedor de mi palabra. Esa es una traducción. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. El 21 dice, oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O el que tiene mis mandamientos y los hace, el que es hacedor de mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. ¿Cuál es la manifestación de Dios que esperamos? La manifestación del arrebatamiento, de lo cual estamos hablando prácticamente. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Pero ahora la pregunta sigue siendo, ¿cómo la iglesia le ha correspondido a Dios? ¿Le ha correspondido como iglesia? ¿O le está correspondiendo como el mundo sin Dios, sin esperanza? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Oiga, si de veras lo ama, la iglesia tiene que tener 3 cualidades de acuerdo a este tema en su vida. En la vida suya, iglesia, tiene que tener estas 3 cualidades. Número 1, tiene que tener entrega. Como iglesia debemos de tener una entrega total hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O si usted quiere, yo se lo digo de esta manera, una entrega total hacia el Evangelio de Jesucristo, hacia las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué es entrega? ¿Qué quiere decir esa palabra entrega? La palabra entrega quiere decir o significa que es una acción de entregar. Oiga, tiene que haber acción en su vida de entrega. Es lo que se entrega de una vez. Iglesia, si la iglesia, el hombre y la mujer se entregó de una vez al Señor Jesucristo, esa iglesia tiene que corresponderle como iglesia.
Tiene que ser hacedor de la palabra. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Que el que le ama guarde su palabra. Y guardar su palabra nos está diciendo que seamos hacedores de su palabra. Eso fue lo que Santiago, hermano y hermana, transmitió. Aleluya. Y eso debemos de entenderlo claramente, hermano y hermana. Porque Santiago transmite esta palabra. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Porque, hermano y hermana, hay personas que dicen ser evangélicas, que se dicen estar en el camino de Dios y ser miembros de determinadas congregaciones por todo el mundo, pero no, hasta estas alturas perdieron la entrega total hacia Dios. Y ahora tienen una entrega a medias, una entrega mediocre, una entrega farsa o falsa. Y eso, iglesia, no es bueno, porque esa cualidad de que usted como iglesia tiene que tener una entrega total hacia Dios, la tiene que tener porque la tiene que tener. Aquí no es a ver si la tengo o no la tengo. Aquí es la tengo o la tengo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano y hermana, aleluya. ¿Qué significa entrega? Otra de las cosas, oiga, en la espiritualidad significa que un creyente da por completo su propia voluntad y se mete sus pensamientos, sus ideas, sus hechos, oiga, hermano y hermana, a la voluntad y enseñanza, oiga, aleluya, o enseñanzas a un ser superior, o es decir, a Cristo Jesús, del cual estamos hablando. Oiga todo eso. Ahora, si usted no me lo entendió, se lo voy a decir un poco más despacio. El segundo punto de la cualidad de entrega. Entrega significa que un creyente da por completo su propia voluntad. Por completo, no una voluntad a medias, por completo, su voluntad. Y somete sus pensamientos, sus ideas, sus hechos a la voluntad y a la enseñanza, oiga, hermano y hermana, a un ser superior. ¿Quién es el ser superior? Cristo Jesús. Entonces, pregunto, ¿será que usted como iglesia tiene esa cualidad de entrega para Dios? ¿O es una entrega a medias? ¿Es una voluntad, oiga, titubeante? ¿Es una voluntad a medias? ¿O es una voluntad de doble o tercer ánimo? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo le está usted correspondiendo como iglesia? Yo creo que es más fuerte que hablemos de esta manera contra la iglesia y no contra el mundo sin Dios, sin esperanza. Hay que hablarle al mundo y decirle lo que tiene que hacer, lógico. Pero a la iglesia hay que hablarle un poco más fuerte, porque ¿cómo es posible que personas que pertenecen a determinadas congregaciones tengan actuaciones, entrega como la tiene el mundo sin Dios, sin esperanza? No puede ser posible. Es necesario que la iglesia piense en esta cualidad de entrega. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Ya casi voy terminando. Ahora bien, yo quiero en la segunda cualidad para la iglesia. Recuerda que esta cualidad no la puede tener el mundo. El mundo no tiene ninguna cualidad, porque el mundo está sin Dios, sin esperanza. Entonces es necesario decirle que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos, que hay un camino correcto, hay un camino de vida, hay que escapar de la condenación eterna, etcétera, etcétera. Al mundo hay que hacerle ver lo que hoy le hicimos ver, que Cristo vino por amor y se entregó por él, por ella, por nosotros. Aleluya. Ahora, la segunda cualidad, sacrificio. Oiga eso. Pero ¿cómo es posible, va a decir usted, si esa cualidad únicamente se puede mover en la vida de Dios? No, es que no es el sacrificio hacia la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir sacrificio? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Ah?
Quiere decir sacrificio, ofrenda dedicada a Dios. Oiga eso. En señal de reconocimiento u obediencia cuando se pide un favor. Son sacrificios que hay que hacer, iglesia. No hay nada más como ir de fuertes, ¿verdad? Ir como un rompe y rasga. Señor, yo quiero esto porque lo quiero, porque soy tu hijo. ¿Qué ofrendas usted le ha presentado a Dios? ¿Qué ofrendas de sacrificio? Recuerde que el pueblo de Israel le presentaba ofrendas voluntarias, ofrendas de sacrificio, machos cabríos, tórtolas, ovejas, bueyes, y bueno, presentaban el sacrificio. También le presentaban sacrificios de ofrendas mecidas, le presentaban sacrificios, iglesia amada, de diferentes sacrificios por el favor que necesitaban de parte de Dios. Cuando le pedían el favor a Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo suyo, el sacrificio suyo? ¿Cuál es ese sacrificio de obediencia? En señal de reconocimiento, en señal de obediencia. El ir a la casa de Dios es un sacrificio de obediencia. Alabado sea Dios. Todo esto debemos de pensarlo y meditarlo, iglesia. Esto no es nada más que soy evangélico y ahí murió la flor. No, la flor no muere ahí. Hay que ser una iglesia, hay que ser evangélicos, una iglesia cristiana evangélica con cualidades en nuestra vida. Cualidades que deben de corresponder, que deben de evolucionar, que deben de ser evidentes en nuestra vida como iglesia. Cualidades que se manifiestan en nosotros. ¿Cuál es el sacrificio? Si para cantarle a Dios es un sacrificio. Cualquier sacrificio de hecho o de palabra, iglesia amada, hay que presentárselo a Dios porque es ahí, porque es una ofrenda dedicada a Dios. Ahora bien, ¿qué más dice sobre la palabra sacrificio? Y aquí viene esto otro, oiga. Significa esfuerzo, pena, acción o trabajo. 4 cosas importantes. ¿Cómo está esa cualidad en su vida? ¿Cuál es el esfuerzo que usted hace? ¿Cuál? El único esfuerzo es renegar. El único esfuerzo que se está manifestando, ¿cuál es? El no puedo. No puedo porque la enfermedad. No puedo porque el virus. No, iglesia, es que no estamos hablando de ser imprudentes. Estamos hablando de que qué esfuerzo estamos haciendo. Mantenga usted sus cualidades de prevención, de sabio. Pero ¿cuál es el esfuerzo que usted ha venido haciendo desde que usted se convirtió en evangélico? Si cuando entra el invierno ni el esfuerzo de comprar una capa, un paraguas o algo, o el esfuerzo de irse bajo el agua a la iglesia. No lo quiere hacer la iglesia. Ahora la iglesia dice, es que él va porque tiene carro. Nadie nació con el carro a tuto. Nadie nació con el carro en la bolsa. Yo visitaba las provincias de Guatemala, Escuintla, Zacapa, el occidente, por todas partes. Y mi pastor me decía, mañana se tiene que ir para Escuintla, y no importaba si era invierno, verano o calor, frío, no importaba nada. Yo tuve que ir a la iglesia, hermano, en pleno invierno bajo el agua. Y tuve que buscar el mecanismo cómo poder hacerlo. Si es verano, que porque mucho calor y que la iglesia no tiene ventiladores.
en cualquier parte del mundo, esa es la excusa. Es que la aglomeración entre la congregación y hace mucho calor y el niño se ahoga. ¿Y desde cuándo se le murió el niño? ¿Dónde está el esfuerzo que estamos haciendo? Viene el tiempo del frío, es que mucho frío y le hace mal al niño, le hace mal a la niña, me hace mal a mí porque padezco de esto, va a seguir padeciendo y de eso se va a morir. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es la pena? La pena es aquella que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Como la pena de comer. Tengo que comer porque tengo que comer. Esa es la ley de la vida. Y es una pena y hay que hacerlo. Y llega el momento y hay que hacer el esfuerzo. ¿Ah? ¿Cuál es la pena suya como iglesia? Se lo vuelvo a repetir, ¿cómo la iglesia le ha o le está correspondiendo a Jesús, a Dios? ¿Mal o bien? Si hemos venido viendo una iglesia, hermano, despreocupada. Una iglesia sin pena de adorar, de bendecir, de buscar el rostro de Dios, de buscar el agrado de Dios, de buscar cómo cumplir, hermano, cómo ser hacedores de la palabra. Usted, él o ella, o X o Y, hermano o hermana, ha venido siendo o ha venido ignorando la palabra. Esta palabra no es para que usted la ignore, no es para que la iglesia la ignore. Esta palabra es para que nosotros la hagamos nuestra y se manifieste en nosotros el ser hacedores, cumplidores de esta palabra, tal y como Dios nos lo dice. Alabados al nombre del Señor. Sacrificio significa esfuerzo, pena, acción. ¿Cuál es la acción, iglesia? Si la iglesia se desaparece, oiga, en las congregaciones que tienen culto de lunes a domingo, aparece solo sábado y domingo. Aleluya. Gloria a Dios. No estamos siendo detallistas ni extremistas. Oiga, ni estamos siendo, hermano y hermana, anticuados, ni nada por el estilo. Sábado y domingo. ¿Y qué pasó de los otros 5 días? Es que llegué cansado del trabajo, es que esto, es que aquello y lo otro. ¿Y por qué Dios no ha dicho, porque sos desobediente, no te voy a bendecir? Siempre ha tenido el alimento, siempre ha tenido la salud para poder dedicarse a su trabajo, a su negocio, para poder dedicarse a lo que usted se dedica, a lo que el ser humano se dedica. ¿Dónde está esa acción? Esa acción, ese movimiento de servir, de glorificar, de bendecir a Dios, iglesia. ¿De qué ha convertido usted a su familia? En una familia malagradecida, en hijos malagradecidos, en hijos sin esfuerzo, en hijos sin pena de servir, de adorar y glorificar a Dios. Y no solamente estoy hablando de servirle allá en el parque, allá en el bus, allá en la campaña, allá, no, de servir a Dios en su santo templo también, en su casa de oración, de servirle en todo lugar. ¿Dónde está esa acción? ¿Dónde está esa pena? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde está? Si las excusas, ¿cómo le está pagando la iglesia? Ahora bien, Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué el corazón se ha turbado de la iglesia, del hombre y de la mujer? No estamos generalizando. No estamos generalizando, pero los que han caído en ese problema de ser malagradecidos. Termino con la tercera cualidad. Ya hablé de la primera entrega, segundo, sacrificio. Tercera, dedicación. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir dedicación? Significa atención y esfuerzo. Atención y esfuerzo.
¿Será usted el que ha estado desatendido de Dios? Desatendido del ministerio, del talento, del don, de lo que Dios le ha dado a su vida. ¿Será posible que usted no ha estado en la atención necesaria de para qué Dios lo llamó para ser miembro de determinada congregación? Si Dios lo estableció miembro de determinada congregación en determinado lugar, es porque Dios tuvo el propósito de darle a usted lo que usted tiene, y usted tiene que ponerle atención al asunto. Si usted no le pone atención a su camino, si usted no le pone atención donde usted va caminando, prácticamente lo va a agarrar un vehículo de 4 de 2 ruedas y lo va a atropellar, lo va a dejar todo maltrecho, lo va a dejar todo desquebrajado y posiblemente algunos a quitarle la vida. ¿Por qué? Ponerle atención a lo que va haciendo en el camino. ¿Ha visto usted gente que se desatienden y no le ponen atención a su caminar y van con el celular? Llámele usted lo que le quiera llamar. ¿Qué va haciendo ahí? Ahí va. Y de repente, un carro de bocina, ¡tit! Porque ya él se había ido ya casi a media calle y el carro venía. Imagínense, gente que ha ido a chocar con un poste, gente que se ha tropezado y se ha caído y se ha quebrado un pie por desatender, por no ir atendiendo su vida. ¿Dónde está la atención de la iglesia agradecida? ¿Dónde está el esfuerzo? Repetimos. Sí, con un pequeño dolorcito de cabeza. ¿Por qué no hace el esfuerzo si no tiene fe de tomarse una cafeaspirina, una Panadol o cualquier pastilla? Tomársela para que ese dolor se le vaya, aleluya, y hacer el esfuerzo de ir a adorar a Dios. Hay gente que hasta privilegios, cargos, todo dejan tirado en la iglesia. Ah, pero es la iglesia que dice yo amo a Dios, yo le canto a Dios, yo aplaudo. Sí, Él no viene por gente que solamente aplaude. Él no viene por gente que solamente se ha quedado esa cualidad en su vida en sentimientos o en palabras. No, esto no tiene que quedar solo en sentimientos y en palabras. Tiene que ir más allá, iglesia amada. Tener una dedicación, una atención, un esfuerzo. Lo cual una persona dedica a la que ama. A la que ama. Ahora, si usted y yo somos la iglesia que decimos que amamos a Dios, tenemos que tener dedicación. Tenemos que tener esa atención, que no se nos desvíe la atención de servir, de adorar, de hacer todo lo que tenemos que hacer para honra y gloria de Dios y para beneficio de nuestra vida. Porque oiga, dedicación, se lo repito, es atención y esfuerzo, el cual una persona dedica a lo que ama, a lo que ama. Entonces esto tiene que ser una cualidad de su vida, si usted es uno de los que ama a Dios. Y si no ama a Dios, pues que esa cualidad o esas cualidades sigan desapercibidas, sigan muertas, sigan sin efecto, sigan sin accionar, aleluya. Pero oiga, dice que también es entrega y consagración. Dedicación. Consagración es dedicación. Ahora, si estas cualidades van a estar muertas en la vida de la iglesia, iglesia, va a ser tremenda la situación. Porque la salvación del hombre y de la mujer, aunque sea miembro de determinada congregación, recuerde que la denominación, el rótulo redimidos por la sangre de Jesucristo, no es la que salva. Recuérdese que usted llegue y cante y aplauda, hermano y hermana, no es la acción de salvación.
Recuerda, iglesia amada, que si usted solamente está en palabras, yo amo a Dios, pero no hay, oiga, evidencia de cualidades en su vida, como estas 3 cualidades que le estoy haciendo ver a la iglesia, iglesia, va a sonar la final trompeta y lamentablemente el hombre y la mujer se va a tener que quedar en esta tierra. No es tiempo de estar, hermano, desapercibido. Es tiempo que veamos y atendamos a la palabra del Señor y atendamos las cualidades que se nos manifiestan a través de la palabra. Hoy yo le estoy hablando de estas cualidades. Quizás usted nunca las había oído hablar, pero que hoy las está escuchando y las va a escuchar hablar para el beneficio de su vida. Pero si usted es la persona que ignore. Cada quien, iglesia amada, como Jesús lo dijo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana prosiga mi camino. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga haciendo para lo cual fui enviado a esta tierra. Y tengo que hacerlo. Y no tiene que haber día que me elimine de poder no hacerlo. Ahora bien, usted fue llamado. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, usted y yo como iglesia prosigamos en el camino de rectitud, siendo esa iglesia agradecida, correspondiéndole bien a Jesús de Nazaret. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nuestras oraciones son siempre por ustedes en los horarios de la madrugada. Así que usted dirá, ¿por qué el pastor no ora? Pues usted sabe el tiempo y bueno, dedicamos el tiempo a la palabra, pero nuestras oraciones vienen siendo todos los días para con la iglesia, para con el mundo, bueno, por todo, hermano y hermana, y por todo. Así que Dios nos bendiga. El martes, Dios mediante, en el nombre de Cristo Jesús, esperamos en el Señor el poder hacerlo en el horario de costumbre. Mil gracias, Dios les bendiga, Dios nos guarde.